Hola, ¿qué tal? Yo soy Smox. El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer su propio wallpaper desde Cinema 4D. Para empezar vamos a abrir Photoshop, ya que ahí vamos a editar la skin, que yo voy a usar esta skin. Ya que la tengamos abierta, vamos a presionar la tecla M y va a salir la herramienta de marco. Y vamos a seleccionar lo que es los ojos, porque no los vamos a ocupar. Después presionamos la tecla B y va a salir el pincel. Presionamos Alt con el clic y vamos a seleccionar la parte que es piel y vamos a pintar aquí para que se cubran los ojos y quedaría algo así. No importa cómo quede el reshade, igual aquí van a ir los ojos. Ya simplemente podemos guardarla como y ya teníamos la skin sin ojos para poderla extruir bien en el Cinema 4D. Ahora sí, para comenzar vamos a abrir el rig de la cabeza. Yo empiezo así. Vamos a abrir este y aquí en esos tres puntitos vamos a seleccionar y vamos a poner la skin, que es esta, y quedaría así. Vamos a abrir aquí y vamos a seleccionar esto y vamos a moverlo para acá. Vamos a utilizar la herramienta de polígonos, que sería esta, y vamos a seleccionar lo que es cara, que sería todo esto. Para eliminarlo simplemente le damos a la tecla de suprimir y ya se estaría borrando. Para no seleccionar lo que no queramos borrar, simplemente con el clic y la tecla control y se quitaría la selección. Y ya podemos ir seleccionando con shift todo lo que queramos y lo suprimimos y ya quedaría el cabello listo para extruir. Ahora simplemente le damos a la tecla D, pero antes seleccionamos control A y ahora sí D. Aquí yo voy a poner mis valores que siempre uso, que es 91. Aquí yo uso un 2.5. Que quedaría algo así de extruido. Ahora para seleccionar esto que es la bandana, vamos a seleccionar I y seleccionamos así. Otra vez le damos a la tecla D y ponemos un 2. Más o menos, depende de cómo sea su skin, ya que cada skin es diferente. Y ahora podemos irnos a la segunda capa, que sería la segunda cabeza, y haremos lo mismo. Seleccionaremos aquí y donde nos equivocamos seleccionamos control y se irá borrando, y con shift podemos seleccionar. Para no tener que ir borrando todo esto, simplemente le damos un I y se irá borrando todo esto. Ahora vamos a seleccionar todo con control A y después la tecla D. Tenemos que hacer una extrusión más grande que esta, así que vamos a seleccionar un 4.5. ven que aquí sale como bugueado, pues simplemente con control vamos a quitar la selección y ya podremos extruir bien, que sería algo así. Ya si queremos volverlo a extruir, le damos aquí con U+N, que va a ser selección de capas, y ya lo podemos extruir. Ya si quieren agregarle otra extrusión a esta parte del pelo, la pueden agregar, pero yo por lo regular no lo agrego. Ahora, para que no sea tan cuadrado, le damos a la tecla M+I y va a salir el magnetismo. Aquí yo en fuerza le pongo 50 y en el radio le pongo 60. Y ya quedaría más pequeño el círculo y no afectaría tanto. Ahora le damos control A y vamos moviendo para arriba para que el cabello se levante. Quedaría algo así. Y podemos hacer lo mismo también con la cabeza. La seleccionamos, le damos control A y podemos irla levantando. Y quedaría algo así. Para unir las capas simplemente vamos a posición, depende de la capa que hayamos movido, y regresa a su lugar. Quedaría algo así la cabeza y ya estaría. Ahora vamos a abrir el rig, que es el Anish Wig, que ya hice un tutorial de cómo extruirlo, y vamos a abrir el default. Aquí ya estaría el rig. Vamos a seleccionar este monito de aquí arriba y aquí vamos a ir poniendo la skin.
Le damos control a la ubicación y la pegamos aquí con control V. Y aquí ya estaría la skin puesta. Ahora, para cambiar esto que es de la cara, que la verdad sí se ve muy fea, vamos a tener que desactivar algunas cosas. En Face desactivamos la boca. Y en pupilas vamos a poner el color que son las pupilas, que en este caso son amarillas, si no mal me equivoco. Y vamos a arrastrarlo aquí. Y vamos a seleccionar un tipo. Ahora seleccionamos esto y le damos a la tecla Q y se va a abrir este menú. Vamos a tomar estas dos y las vamos a bajar y quedaría algo así. Vamos a subir esto de nuevo y ya quedaría un poco mejor la cara, pero aún tenemos que cambiar algunas cosas. Seleccionamos de nuevo el monito y vamos a Other y vamos a Body y desactivamos la cabeza que viene por default en el rig y vamos a subir todo esto, que es para que no salga cuadrado a la hora de hacer una pose. Y ya quedará algo así. Si quieren cambiar las cejas, que se los recomendaría, vamos otra vez a Face y aquí seleccionamos esto. Y ya estarían cambiando las cejas. Ya si quieren agregar la boca ya es cada quien, ¿no? Ahora sí ya podemos ir extruyendo todo esto. Con Shift podemos seleccionar dos capas. Les recomendaría que borraran las capas, las segundas capas que salen en los skins, ya que en las instrucciones es más difícil. Pero igual creo que esta skin no las tiene, así que vamos a seleccionar los brazos y con la tecla de U+B vamos a hacer esta selección y vamos a extruir. No exageren tanto esto porque la verdad en una wallpaper no queda tan bien. Por ejemplo así, déjenlo en 1 y ya quedaría bien extruido. No queremos que se note tanto. Ahora seleccionamos el cuerpo. Aquí yo hago una selección por cara y ya borro este espacio que es la piel con el control. Y igual ponemos un 1. Y a este, como es un logo o algo así, también lo ponemos en 1 y ya estaría destruido. Ahora vamos con las piernas, que aquí también pueden borrar las segundas capas, que sería esto. Las pueden borrar ya que la mayoría de las skins extruidas no quedan bien. Y ya pueden seleccionar las piernas. Le damos U+B y podemos ir seleccionando todo lo que es los tenis y lo ponemos en un 2. Ahora aquí abajo vamos a seleccionar esto también con V y vamos a ponerle un 3.5. O podemos ponerlo igual, que sería un 2. Igual queda bien. Aquí si no quieren extruir el pantalón, simplemente seleccionamos estas partes que son la piel. Y ya con la tecla D podemos ir bajándolo, arrastrando el mouse. Y ya tendríamos listo ahora sí la extrusión. Ya para los bugs que siempre salen en estos rigs, es activar aquí, seleccionar todo esto con Shift y nos vamos a básico y quitamos la reflectancia. Ahora sí ya quedaría bien, ya que si no lo desactivamos salen los ojos negros y no queremos eso. Y ya podemos cerrar esto. Ahora para que el hair que tenemos se mueva con el rig, simplemente vamos a abrir aquí, a Body, a Head, y aquí la cabeza extruible la vamos a arrastrar dentro. Algo así, y quedaría esto. Ya simplemente seleccionamos esto y esto, le damos control A, MR y le damos Set y ya quedaría el cabello arreglado. A algunos les sale el error también de que cuando van a renderizar sale el cuerpo así. Para quitar eso simplemente seleccionamos todo el cuerpo con Shift, le damos control A, MR y ya quedaría. Ya quedaría todo el rig arreglado. Y así ya podemos cerrar todo esto.
y ya quedaría listo el rig. Ya lo pueden guardar como archivo de Cinema 4D o lo pueden guardar por archivo de rig. Hay mucha gente que lo guarda así, pero yo lo guardo como archivo de Cinema 4D, ya que es un proyecto. Ahora sí ya vamos con lo de wallpaper. Ok, pueden importar mapas de dos maneras, ya sea de algún rig que ustedes tengan ya guardado, o pueden hacerlo desde Mineways, que es una aplicación donde pueden añadir mapas de sus mundos de Minecraft Java y ponerlos en el Cinema 4D, que a continuación veremos cómo hacer eso. Ok, para instalar Mineways simplemente vamos a abrir el link que les voy a dejar en la descripción y vamos a seleccionar esta y se les descargará un archivo. Ya simplemente lo descomprimen y ya les quedará una carpeta como esta. Y aquí simplemente pueden abrir el Mineways. Tienen dos versiones, el de 32 bits o el de 64. Yo en mi caso tengo el 64 y lo voy a usar. Ahora sí ya pueden abrir su Minecraft. En mi caso yo voy a usar una versión de Minecraft con Optifine, que sería la 1.14, que es más o menos reciente. Y ya simplemente voy a abrir el Minecraft normalmente. Ya en el Minecraft yo voy a crear un mundo nuevo. Le vamos a poner un nombre, ya que va a salir en Mineways. Y lo vamos a poner en creativo. Ok, aquí ya tendríamos nuestro mundo de Minecraft, que se ve muy layado porque estoy grabando en Full HD. Y aquí podemos buscar alguna fortaleza o alguna parte de un mapa que nos guste. Simplemente yo por ejemplo voy a buscar una aldea. Ya por ejemplo yo voy a escoger esta aldea. Y guardamos por si acaso, porque la verdad no sé si se guarda aquí. En el Mineways se supone que tiene que abrir en esta aldea. Casi siempre se abre así. Y si no, ahorita les ayudo para resolverlo. Ya podemos cerrar el Minecraft. Ya podemos cerrarlo. Y ya podemos abrir el Mineways, que estaría aquí. Abrimos la versión que tenemos. Aquí en File le damos Open World y vamos a poner tutorial. Y aquí estaría la aldea que estábamos, por eso guardamos ahí. Ahora para seleccionarlo vamos a darle clic derecho y esto es lo que va a salir. Le damos a que no y vamos a poner en Set Terrain File. Y aquí ya podemos agregar la textura. Y ahora sí ya podemos exportar para renderizar. Aquí les recomiendo más que nada hacer una carpeta, ya que si van a hacer muchos archivos que se van a guardar. Y ahora voy a arrastrar para acá. Y aquí ponemos un nombre. Aquí les va a salir otro valor, ustedes lo ponen en 1000 y ya pueden guardarlo. Ya simplemente esperen a que termine esto de cargar y ya pueden cerrar Mineways. Ya podemos abrir de nuevo el Cinema 4D y le damos en fusionar. Vamos a la carpeta tutorial que así yo le puse y cargamos este. Le damos a aceptar y ya estaría cargando el mapa. Va a salir en blanco, simplemente vamos a tener que seleccionar con Shift hasta lo último. Y vamos a ponerle aquí, que aquí es donde van a venir las texturas, que es en nuestra carpeta de tutorial. Y seleccionamos este. En valores se los cambiamos a ninguno y activamos el alfa.
Igual seleccionamos esos 3 puntitos y seleccionamos este, para que nos salgan con bugs o sombras. Y en valores ponemos ninguno. Ya podemos seleccionar todos estos, que son los bloques que se usaron, y los podemos agrupar. Ya podemos ponerles un nombre. Y ya estaría nuestro mapa, que aquí está. Ya simplemente podemos subir el rig, que sí le va a salir un poco grande porque el mapa sí es muy grande. Ok, ya que tengamos todo listo, nos fijamos de que los pies estén bien puestos en la tierra, que sí están. Y aquí simplemente podemos ir agregando objetos, alguna pose o algo que queramos poner. Para poner una pose rápida en el Anilwig, simplemente movemos los controles que son estos. Y también podemos activar los dedos, que es con la tecla Q. Y aquí los tenemos activados, pero creo que no lo voy a usar. Y aquí podemos ir moviéndole lo que queramos. Aquí tendremos la selección que hicimos en Mainways. Yo por ejemplo voy a mover la skin para acá, que va a ser algo más o menos así. Podemos agregar una cámara también, para que nos podamos estar moviendo libremente haciendo poses. Yo voy a hacer una pose en cámara rápida y ya más o menos ustedes pueden inspirarse. Si no, pueden buscar alguna pose por internet, poses ninjas o algo así, y ya. Ok, ya que tengan lista de render, vamos a ir a la cámara que ya habíamos hecho y nos vamos a detalles y activamos esta opción que nos va a dar un desenfoque de todo esto cuando pongamos la Lightroom. Ya la podemos poner medio lejos, por ejemplo más o menos, o lo vamos a dejar en 1000. Y ya tendríamos aquí nuestra render. Ya solo faltaría la Lightroom, que va a agregar el sol y todo lo demás. Voy a dejar la Lightroom en la descripción cuando lleguemos a muchos likes. También les recomendaría que desactivaran algunas cosas como la reflectancia con el Shift, ya que este mapa por lo menos no tiene reflectancia. Y si lo ponemos con reflectancia va a salir, vaya, reflejado con el Lightroom. Así que lo vamos a dejar así. Ahora sí vamos a abrir la Lightroom, que es esta, Sebas Live. Y quedaría algo así. La cámara obviamente se va a mover porque no es la misma resolución. Y ya simplemente vamos a mover el sol. Lo vamos a mover, lo pueden mover delante o por detrás. Que por los lados vamos a ver cómo va a ser el resultado, que será en cámara rápida obviamente, porque si dura bastante en renderizar. Ok, así quedaría sin cambiarle las cosas a la Lightroom, así que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Vieron que se activó el desenfoque. Ahora simplemente vamos a mover
Primero vamos a seleccionar el sol y le vamos a bajar poquito la intensidad, ya que no la queremos tan fuerte. Y vamos a moverlo mucho más para arriba, ya que se está usando demasiado. Para ver cómo va a quedar sin renderizar todo, nomás le damos aquí y renderizar región. Va a tardar un poco en renderizar porque la Lightroom está muy pesada, pero pueden esperar. Ya que vemos cómo va a quedar con el sol, simplemente vamos a tener que cambiar otras cosas que van a ser de la cámara. Vamos a crear un nulo y en ese nulo vamos a meter nuestro rig y nos vamos otra vez a la cámara, vamos a objeto y nos vamos, arrastramos y lo ponemos en objeto enfocado. Ok, como ven, esas partes quedaron levantadas, las podemos corregir. Igual podemos mover un poco las nubes, ya que vemos que no se ven tanto. Simplemente las arrastramos. Ya si ustedes quieren pueden quitarle o dejarle el desenfoque, ya es cada quien, depende de su wallpaper. Y también pueden seguir moviendo el sol, hasta que les quede de una forma que ustedes gusten. Yo por ejemplo lo quiero mover un poco más para allá. Y ya pueden dejarlo así. Igual pueden agregarle un foco por si quieren que se vea. Y pueden agregarle un foco por si quieren que se vea diferente. Lo pueden poner igual de color amarillo, quizás. Y lo pueden bajar un poco. Igual no lo queremos tan iluminado. O lo pueden dejar un naranja tal vez. Pero ya está cada quien el gusto de cómo quiera agregar su iluminación. Yo lo dejaré, quizás quede bien. Y ya finalmente cuando tengan todo listo a su gusto, ya simplemente pueden renderizarlo aquí. Y lo pueden guardar y listo. Bueno, ya que tengan su wallpaper lista, pueden agregar efectos con cámara RAW o pueden agregar una luz. Más o menos así. Y aquí ponemos una trama y quedaría con un poco de luminosidad y quedaría un poco mejor, depende de cómo hayas puesto tu iluminación. Yo más o menos lo voy a dejar así y ya estaría. Los efectos de cámara RAW sí pueden variar, así que no les recomiendo que traten de copiarlo, ya que no va a quedar igual. Y ya simplemente pueden exportarlo, guardar para web y ya lo pueden guardar en HD. Y así es como quedaría el resultado. Ya simplemente lo guardan y listo. Bueno, hasta aquí llegó el tutorial, espero les haya gustado, espero les haya ayudado también. Si les ayudó, déjenmelo saber con un like, suscríbanse, compartan el video. Y si quieren algún otro tutorial díganme en los comentarios y ya trataré de hacerlo. Gracias por ver este video y adiós. Bye.